Entonces, hoy día vamos a ver un ejercicio o dos de ciclo de Carnot. Veamos el ejercicio. Una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot recibe calor desde un foco de temperatura de 220 grados Celsius y lo expulsa a otro a 30 grados Celsius. El proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, cuyo volumen es 12 metros cúbicos partido por kilogramos, y termina en el estado 4 a una presión de 75 kilopascales. El sistema contiene aire. Entonces les piden dibujar el diagrama PV y determinar para cada estado el trabajo y el calor en kilojoule partido por kilogramo. La prueba del miércoles, la prueba corta, es este estilo, ¿ya? Entonces, veamos. Primero, nos están dando dos focos de temperatura, uno de 220 y el otro de 30. ¿Cuál es T sub L y cuál es T sub H? A ver. T sub H debería ser el 220. Muy bien, y T sub L igual a 30, ¿verdad? Eso lo hará. Después dice, el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3. Entonces, fíjense, ¿dónde ocurre la compresión? Nosotros sabemos que del proceso de aquí, este es un proceso de expansión, este es un proceso de expansión, y este es el de compresión isotérmica. Y dice, el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3. Entonces, aquí comenzaría 3, 4, 1, 2. ¿Vamos bien? Eso es lo primero. Después, ¿qué es lo que nos dice? Los datos. Recibe calor desde el foco de temperatura 220 y lo expulsa a otro de 30. Por lo tanto, como decía por ahí Francisco, tenemos el T sub H, que es 220. Este de T sub H, T1, es igual a T2 y es igual a TH. Mientras que acá T3 es igual a T4 y es igual a TL. 220 y 30 grados Celsius respectivamente. ¿Ya? Después dice, el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, que era el de compresión isotérmica, y después dice, cuyo volumen es 12. O sea, este es el volumen que nosotros conocemos, que es 12 metros cúbicos kilogramos. Y termina en el estado 4 a una presión de 75 kilopascal. Este es 4, y este tendría una presión de 75 kilopascal. Hasta ahora, ¿hay dudas o se entienden los datos? ¿Está bien, profe? ¿Está bien? Ya. La idea es que lo primero es poner los datos donde corresponde, si no ahí vamos a tener problemas. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que tratar de hacer siempre es calcular todos los datos de presión, volumen y temperatura de cada uno de los estados, ¿ya? Entonces, nosotros en este estado 3, si ustedes se fijan, conocemos la temperatura y conocemos el volumen. En este estado 4 conozco la presión y conozco la temperatura. En el estado 1 y en el estado 2 conozco solamente la temperatura. Si yo necesito calcular la presión, el volumen y la temperatura, ¿con qué estado comenzarían ustedes? ¿Con el 1, el 2, 3 o el 4? ¿El 4? El 4, ya. ¿Alguien empezaría con otro estado? No, profe, con el 3. Con el 3. ¿Por qué tú empezarías con el 3? Porque entregan el dato de volumen y de presión. De volumen y de temperatura. Eso. ¿Y Valerie, por qué empezaría con el 4? No lo dije yo. Ah, Camila, ¿por qué empezarías con el 4? Porque tenemos la temperatura y la presión. También, ¿cierto? O sea, pueden empezar con el estado 3 o bien con el estado 4, pero nunca con el 1 y el 2. Ya. Empecemos con el 3 por orden nomás, Camila. Podría haber empezado con el 4. Si yo comienzo con el 3, ¿cómo determino la presión? ¿Qué ecuación aplicarían ahí? Recuerden que lo que tenemos en este sistema es un gas ideal. Por lo tanto, yo puedo aplicar la ecuación de gas ideal acá, acá, acá y acá, ¿ya? Si acá yo conozco la temperatura y conozco el volumen, para calcular la presión, aplico la ecuación de gas ideal. P por V es igual a RT, ¿ya? Y de aquí yo determinaría la presión. Hago exactamente lo mismo acá en el estado 4. Conozco la presión y conozco la temperatura, por lo tanto, PV es igual a RT, y de ahí determino el volumen, ¿ok? Bien. Entonces, aquí tenemos estos datos, ¿cierto? En el estado 3 conocemos el volumen, que es 12, y la temperatura.
Y en el estado conocemos la temperatura, porque TL es igual a T3, es igual a T4, y conocemos también la presión. Entonces, como dicen ustedes, si conocemos dos datos, entonces son suficientes para determinar el tercero. Entonces, en el estado 3, aplico la presión es igual a RT dividido por el volumen, es decir, aplico la ecuación de gas ideal, teniendo mucho cuidado de las unidades. En este caso, como es aire, y tenemos kilomol y acá kilogramos, voy a dividir por el peso molecular del aire, que es 29. Y después hago una conversión para la energía, de modo tal que se vayan los kilopascales y me parezca, ¿cierto?, el kilojoule acá. Entonces, de aquí yo ya tengo la presión 3, ¿ok? Sigamos. Acá, fíjense, kilomol, se me van los kilomol, en este caso no es necesario esto, perdón. Está de más. La conversión ahí no va. ¿Ya? Entonces tenemos los kilomoles, se van con los kilomoles, los metros cúbicos con los metros cúbicos, los kelvin con los kelvin y los kilogramos con los kilogramos. ¿Ok? Bien, entonces acá tampoco es necesario este, no sé de dónde. Ahí está. Bien, entonces de aquí yo determino la presión 3. En el estado 4 conozco la temperatura y conozco la presión. Por lo tanto, si despejo, también uso el peso molecular del aire, que es 29, y voy a obtener que el volumen 4 es 1,158 metros cúbicos kilogramos. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, ya en el estado 3, que tenía solamente el volumen y también conocía la temperatura, ahora conozco la presión. ¿Ya? Y en el estado 4, que conocía la presión y la temperatura, ahora conozco el volumen. ¿Qué hacen ahora? A ver, ¿a quién se le ocurre? Camila Ramos fue la niña que me respondió recién, ¿o no? Sí, profe. La Camila ya lleva 0,1. Y el Francisco lleva 0,1 más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué hago para determinar la información del estado 1 o del estado 2? ¿A quién se le ocurre? Tabla. ¿Mm? ¿A quién se le ocurre? ¿Por una décima? ¿A nadie? ¿Por 2 décimas se le ocurre a alguien o no? Yo recuerdo que el estado de compresión de compresión isotérmica es igual al de expansión adiabática o algo así, creo. Ya, pero está mal dicho, ¿ah? Si tú dices, Sí. no sé lo que quisiste decir, pero acuérdate que no es estado de compresión, es proceso de compresión o proceso de expansión, ¿ya? Cuidado con el lenguaje, porque ese lenguaje podría equivocarte en la prueba. Pero no, a ver, a lo mejor lo que me quieres decir está cerca, pero no me lo salió a decir. A ver, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la presión 1? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué aplico? ¿Nadie se va a ganar 2 décimas? Bueno, en el proceso 4.1, así como en el proceso 2.3, ambos son procesos adiabáticos. Y además, acá adentro tenemos un gas ideal, por lo tanto podemos aplicar la ecuación de proceso politrópico, ¿ya? Si yo conozco acá la temperatura, obviamente que tengo que buscar una de las ecuaciones de proceso politrópico que tenga la temperatura, ¿ok? Entonces, veamos, ahí les puse que tenemos las ecuaciones de procesos politrópicos. Las ecuaciones de procesos politrópicos que podríamos usar son P por V elevado a K es constante, o esta ecuación, recordando que el K es la división entre el C sub P y el C sub V, ¿cierto? Entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, ¿ya? ¿Cuál voy a usar? Fíjense, fíjense muy bien, ¿ah? Acá, si yo aplico P por V elevado a K es constante, lo estoy aplicando en el proceso de compresión adiabática, por ejemplo. Podría aplicarlo también en el proceso de expansión adiabática, que a lo mejor es lo que me quiso decir Francisco recién, ¿ya? Entonces acá, como tenemos el proceso 1, el estado 1 y el estado 4, digo P1 por V1 elevado a K es igual a P4 por V4 elevado a K. Ahora voy a dejar en amarillo los datos que tengo. Fíjense, ¿tengo presión 1? No. ¿Tengo el volumen 1? No. ¿Tengo la presión 4? Sí. ¿Tengo el volumen 4? Sí. Tengo dos incógnitas.
Por lo tanto, no puedo usar esta ecuación, por eso la puse de color rojo acá. ¿Ya? Veamos en esta otra ecuación. Son 3 ecuaciones de proceso politrópico. Esa y esa. Si yo quiero utilizar esta, hago lo mismo que recién para el estado 4 y para el estado 1. O para el estado 1 y para el estado 4, da lo mismo. Entonces digo, ¿tengo la temperatura 4? Sí. En el estado 4 tengo todo conocido. ¿Tengo la presión 4? Sí. En el estado 1, ¿tengo la temperatura T1? Sí. ¿Tengo la presión 1? No. Aquí tengo una ecuación con una incógnita. Esta ecuación yo podría usarlo. Voy a poner verde acá. Igual, para que ustedes sepan que esas ecuaciones las pueden usar. Para este caso específico. Veamos si puedo usar esta. T por V elevado a K-1 es igual a constante. Este volumen puede ser el volumen total, o sea, una V mayúscula, o bien puede ser una V minúscula. Aquí como la tengo con V minúscula. Podría aplicar la misma, insisto, pero para el volumen total, ¿ya? Da lo mismo. Ustedes escogen. Entonces, aquí en esta ecuación, lo aplico al proceso 1,4. T1 por V1 elevado a K-1 es igual a T4 por V4 elevado a K-1. ¿Tengo T1? Sí. ¿Tengo V1? No. ¿Tengo T4 y V4? Sí. Una incógnita para esta ecuación. Por lo tanto, yo podría aplicar esta o esta ecuación. Si ocupo esta, despejo la presión 1, que es la única roja. Si ocupo esta, despejo el volumen 1 específico. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, si entendieron lo que expliqué o es necesario que lo explique de nuevo. Profe, si entregan, por ejemplo, el dato de la cantidad de masa, ahí tendría que ocupar el volumen grande, ¿no? Depende, si tienen los volúmenes específicos, depende de lo que te pidan, porque podría darte una masa como un distractor. No necesariamente la tienes que usar. Depende de los datos que tengas. ¿Ya? ¿Por Muchas qué? gracias, Porque profe. de nada, porque esta ecuación tú la puedes aplicar para el volumen específico, así como para el volumen total. ¿Ya? Da lo mismo. Tú puedes poner T por V grande, elevado a K-1 es constante, o T por V chico, elevado a K-1 es constante. ¿Ya? Ya. Profesora, Gracias. ¿y De nada. esas 3 ecuaciones se pueden ocupar en todo el sistema o solamente en la turbina y Solamente bomba? en los procesos adiabáticos. La O puedes sea, usar turbina y bomba. turbina y bomba. Muy bien, Sebastián, ¿cuánto eres? Muy bien, Sebastián. Ramos. Los ramos hoy día van muy bien, los 2 ramos. ¿Ya? Muy bien, excelente. Me está preguntando Seba si es que puede aplicar la ecuación solamente en la bomba y en la turbina. Esta es la turbina y esta es la bomba, porque lo tanto ambas funcionan adiabáticamente y como tienen un gas dentro, entonces puede aplicarse esas ecuaciones solamente o a la bomba o a la turbina, o compresor, ¿verdad? Compresor. ¿Alguna otra consulta? Gracias, profesor. De nada, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación. Perdón, me devuelvo. Para el proceso 3 igual se podría hacer uso de esta fórmula, ¿cierto? ¿Cómo, Mauri? Para el proceso 2-3. Para el proceso 2-3, que es el de la turbina, es exacto. La puedes hacer, o para el compresor. Sí, Mauricio. Okay. ¿Ya? Okay. Ahora, ¿cómo calculamos el parámetro K? Para procesos adiabáticos, ¿cierto? Y con gas ideal, ese valor de K es la relación, la división entre el C sub P y el C sub V. Esta tabla, ustedes la tienen dentro de las tablas que se dieron en clase. Entonces, aquí tienen el valor de C sub P, ¿ya? Y acá tienen los valores de C sub V en sistema internacional y en sistema inglés respectivamente. Entonces, en este caso es aire, por lo tanto, el C sub P vale 1,003, y el C sub V vale 0,171, perdón, 0,717. Ambos tienen las mismas unidades, por lo tanto, si divido esto por esto, el valor de K siempre es un valor adimensional, es decir, no tiene unidades. ¿Ok? Bien, con C sub V y con C sub P determino que el K vale 1,4. Si aplico esta relación, ¿ya? Porque quise, podría haber aplicado la otra ecuación, puedo aplicar esta o esta. Si aplico esta, entonces despejo cuánto vale P1, fíjense. Bueno, P1 por P1 elevado a eso igual a eso. Después yo digo ya, voy a elevar a K dividido por 1 menos K.
Entonces, al elevar a eso, me queda esto, y después despejo la presión 1, y la presión 1 me va a quedar igual a estas relaciones. A T4 lo dividido por T1, y aquí me queda 1 menos K, y si lo doy vuelta, T1 sobre T4 me queda K menos 1. Lo que tienen que tener muy en cuenta acá, es que la relación de temperaturas siempre debe estar en Kelvin o en Rankine. Si ustedes lo hacen en grados Celsius o en grados Fahrenheit, está incorrecto, ¿ya? Bien, de aquí yo despejo entonces la presión 1. Entonces, la presión 1 es 75 kilopascal, T4 sobre T1 elevado a K sobre 1 menos K, y me va a dar que la presión 1 es 412,1. Entonces, fíjate, ya tengo 412,1. Acá en el estado 1 ya tengo la presión 1 y tengo la temperatura. Me falta calcular el volumen. ¿A quién se le ocurre cómo calculo el volumen? Tenemos dos formas. Profe, puede ser con la otra ecuación o si no con la del gas ideal, ¿o no? Muy bien, Luis Rojas. Muy excelente, te ganaste la décima. Muy bien, ¿ya? Puede ser aplicando la ecuación de proceso politrópico, la que no habíamos utilizado, excelente, esta, o bien pueden aplicar la ecuación de gas ideal, ¿ya? Entonces, ahí lo puse, ¿ven? Determinación del volumen 1, puedes aplicar el proceso politrópico al proceso 4.1, o bien, si usas solamente el estado 1, aplica la ecuación de gas ideal, ¿ok? Bueno, ¿cuál de las tres vamos a utilizar? Obviamente que vamos a utilizar la que nos quedaba, ¿verdad? Entonces, conocemos nosotros ahora la presión 1, que ya la calculamos, conocemos la temperatura T1, P4, V4 y T4, ¿ya? Entonces, acá, en esta ecuación, si yo quisiera usar esta ecuación, no puedo, porque conozco todo. Entonces, ¿qué voy a despejar? Nada. En esta ecuación, si tú te fijas, tengo una sola incógnita, que es el volumen 1, ¿ok? Entonces, yo podría usar esta ecuación, o bien podría usar esta ecuación, ¿ya? Entonces, ustedes escogen con cuál ecuación van a trabajar para determinar el volumen 1. A mí me gusta más esta, porque es más simple de trabajar, ¿ya? Entonces, P1 por V1 es igual a P4 por V4 elevado a K, elevo a 1 sobre K para que se vaya el K que está ahí, y me queda esta relación, determino el volumen 1 y me da 0,343. En el fondo tienen tres formas de hacerlo. Pueden usar dos ecuaciones, cualquiera de las dos ecuaciones de proceso politrópico, así como la ecuación de gas ideal, ¿ya? Si yo aplico la ecuación de proceso politrópico, esta ecuación, voy a llegar a este valor del volumen, 0,343. Si aplico la ecuación de gas ideal, de nuevo voy a llegar a 0,343. ¿Ok? Bien. Ahora lo que hago es poner los datos, o los resultados. Fíjense, tenemos las presiones ya de 3 puntos, tenemos los volúmenes de 3 puntos, y tenemos el estado 2, ¿ya? En el estado 2 tenemos, que conocemos solamente la temperatura. Tendríamos que calcular la presión o el volumen 2. ¿Cómo calculamos la presión o el volumen 2? ¿Con las fórmulas politrópicas? Muy bien, con las fórmulas politrópicas, ¿o de qué otra manera? De ninguna otra manera, ¿cierto? No sé, iba a chamullar. Sí, de ninguna otra manera, ¿verdad, Seba? Entonces, acá, solamente por proceso politrópico. ¿Por qué no te queda otra forma? Porque solamente conoces un dato. Para poder aplicar la ecuación de gas ideal, tú tienes que conocer dos datos. Porque tienes tres incógnitas, que son la presión, el volumen y temperatura. Entonces, la única manera de que tú apliques la ecuación de gas ideal es que conozcas dos variables, por lo menos. Bueno, por lo menos y por lo más, además. ¿Ya? Entonces, acá, aplican las mismas ecuaciones que habíamos visto. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar, puede ser esa o puede ser esta. Entonces, si aplico P por V elevado a K, yo digo, en el estado 3 conozco todo, amarillo. En el estado 2 no conozco ni presión ni volumen, tengo dos incógnitas, por lo tanto esta ecuación sigo sin poder ocuparla. En esta ecuación de proceso politrópico, del estado 3 conozco todo y del estado 2 conozco la temperatura.
Por lo tanto, tengo una sola incógnita. Por lo tanto, yo sé que esta ecuación sí podría utilizarla. Y en esta en esta forma, conozco del estado 3 todo, y del estado 2 conozco solamente la temperatura, por lo tanto también tengo una sola incógnita, y por lo tanto también podría ocuparla. Puedo aplicar esa o esa ecuación. ¿Ok? Entonces, si aplico esta ecuación, despejo para la presión. Si aplico esta ecuación, despejo para el volumen. ¿Ya? Entonces, de aquí despejé para la presión. Vean bien el despeje cuando ustedes estén estudiando, y obviamente que siempre, si ustedes se fijan, esta es una relación de temperaturas, de una división, por lo tanto esto es adimensional. Por lo tanto, el resultado te va a dar en las unidades de la presión 3. ¿Okay? Si yo te lo pido en atmósfera y está dado en atmósfera, no hay que hacer ninguna conversión de unidades. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros. Deben tener cuidado, insisto, en que la razón de temperatura siempre debe estar en Kelvin o en Rankine, es decir, debe estar en escala absoluta. ¿Ya? Entonces calculamos la presión 2 y me da 39,8. Entonces ahora ya tenemos nosotros la presión 2 y tenemos la temperatura T2. Por lo tanto, para calcular para calcular el volumen 2, lo que necesitamos es, podríamos trabajarlo con el proceso politrópico o bien con la ecuación de gas ideal. ¿Ok? Si yo aplico proceso politrópico, hago exactamente lo mismo de recién. Ahora yo conozco P2, T2 y todo el estado 3. Lo único que me falta es conocer V2. Por lo tanto, esta ecuación no la puedo usar porque conozco todo. No tengo nada para poder determinar. En esta ecuación, si ustedes se fijan, solamente tengo una sola incógnita, que es el volumen 2, por lo tanto puedo usarla. Y en esta otra ecuación, la única incógnita es el volumen 2, por lo tanto también puedo utilizarla. Entonces cojo si uso esa o utilizo esa. A mí, insisto, me gusta más esta, me encuentro más simple. Pero cada uno utiliza la que quiera. Debieran encontrar resultados similares. Y por lo tanto, de aquí despejo el volumen 2, elevo a 1 sobre K, siempre se eleva al inverso, ¿cierto?, de la variable que ustedes van a determinar. Y al elevar a 1 sobre K, me queda P2 elevado a 1 sobre K, V2 elevado a K dividido por K, que es 1, P3 elevado a 1 sobre K, y V3 elevado a K dividido por K, que también es 1. Y de ahí despejo el volumen 2, y me queda que es 3,55. Si lo hago utilizando la ecuación de gas ideal, de nuevo, ustedes comparan, y se van a dar cuenta que encuentran valores muy parecidos, similares o iguales, ¿ya? En ambos casos se encontró que era 3,55. Fíjense muy bien lo que estoy haciendo ahora. Yo pongo los resultados, ¿ya? Ya tengo todos los resultados de volúmenes y también los de presiones. Ahora tengo que ver si es que está correcto el orden, porque yo les pido el diagrama PV, entonces tienen que ver si es que están correctamente ubicados los puntos. La presión aumenta de abajo hacia arriba y el volumen aumenta de izquierda a derecha. Veamos. 7,24, bien. 75, acá tenemos un 39,8. Sabemos que este volumen va abajo de este. Entonces, miren, vamos a duplicar solamente para explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer acá? Si yo encuentro que este está abajo, entonces tengo que hacer... esto está como figura. Tengo que empezar a bajar esto y a bajar esta isoterma de modo que pase por la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, fíjense. Fíjense. ¿Están ahí, chicos, o no? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, profe, estaba. Sí, sí. Gracias, gracias. Parece que borré algo de más. Sí, exactamente. Bien, ahí sí. Entonces, fíjense que lo que hice fue bajar este punto. El punto 2 lo bajé de modo tal que ese 39,8 estuviera más abajo. Lo dejé por ahí. ¿Ya? Y con eso baja la forma de la isoterma. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Ahora tienen 7,24, 39, 75, 412. Súper. Vamos aumentando. Y de acá, 0,343, 100, 355 y 12. Va aumentando. Este es el gráfico. Si alguien hubiese entregado este gráfico, tendría 0 puntos en el gráfico. Si alguien entrega este gráfico, está completamente correcto. ¿Ya? Entonces ahora, lo que te piden es calcular el trabajo y el calor. El trabajo 1,2, si ustedes se acuerdan, la semana pasada cuando les pasé la materia, el trabajo 1,2 quedaba como RTH logaritmo natural del V2 dividido por V1. Aplicamos la ecuación de gas ideal, calculamos el trabajo como la integral de P por VV, pero la presión yo la dejaba en términos de volumen y me quedaba RT sobre V. ¿Okay? Entonces, el trabajo 1,2 viene dada por esta expresión, pongo los valores correspondientes y al final llego a este resultado de trabajo 1,2. Como recuerden que la variación de energía interna para un gas ideal isotérmico vale 0, por lo tanto el delta U12 vale 0 y el delta U34 también vale 0. Como la primera ley dice que el calor menos trabajo es igual a delta U, y como delta U vale 0, te queda que el calor es igual al trabajo. Por lo tanto, si calculé el trabajo, quiero decir, eso va a ser igual al valor del calor. Entonces, tengo ya el calor 1,2 y el trabajo 1,2. ¿Ya? Después calculo el 2,3, que es el correspondiente a la turbina. Recuerden que el trabajo es igual, el calor vale 0, ¿verdad? Por lo tanto, el calor menos trabajo era igual a delta U. Como el calor vale 0, me va a quedar menos trabajo es igual a delta U, pero el delta U, como se lo expliqué la semana pasada, el día miércoles, es igual a C sub V por delta T. Por lo tanto, les va a quedar el delta T corresponde al T final menos el T inicial. El T final corresponde al T sub L menos TH. Por lo tanto, nos va a quedar esta expresión. Y ponen ustedes los valores correspondientes, con las unidades sin equivocarse, y ahí van a encontrar el valor del trabajo 2,3, y recordando que este es un proceso adiabático, por lo tanto el calor vale 0. Por lo tanto, le tenemos el trabajo acá, y el calor, y el trabajo y el calor acá. Calculemos en el proceso 3,4 cuánto vale el trabajo. El trabajo es igual a RTL, logaritmo natural de V4 sobre V3. Por favor, los que no saben de dónde salió esta ecuación, vean la clase anterior para que sepan de dónde la obtuve. ¿Ya? Entonces, el valor de T, conocen todo, ponen los valores correspondientes, si hay conversión de unidades las escriben, y al final llegan ustedes al trabajo 3,4, que es menos 206. Recordar que en los procesos de expansión siempre el trabajo es positivo, y en los procesos de compresión siempre son negativos. El proceso 3,4 corresponde a un proceso de compresión de la misma manera que el 4,1, por lo tanto los valores de trabajo tienen que darle negativo, y da, ¿ya? Por otro lado, como el 3,4 es un proceso isotérmico, y además es un gas ideal, la variación de energía interna vale 0, por lo tanto calor menos trabajo es igual a 0, ¿verdad? Porque el delta U vale 0, y por lo tanto el calor es igual al trabajo. Estamos listos. Y el último proceso, que corresponde al de compresión adiabática, al del compresor propiamente tal, el calor vale 0 porque es adiabático, por lo tanto me queda menos trabajo es igual a delta U. Pero el delta U, para ese proceso, es C sub V por delta T, que sería el TH menos TL. Calculo el trabajo 4,1 y el calor vale 0. ¿Ok? Después, si quiero calcular la eficiencia, o si la necesito, o simplemente quiero corroborar mis resultados, calcula la eficiencia con todos los datos que obtuve, o con todos los resultados que obtuve. La eficiencia es 1 menos TL sobre TH, me da 0,38. La eficiencia es 1 menos QL sobre QH, recordando que el QL siempre tiene que estar con barra. En este caso, el QL, bueno, siempre el QL es el que va acá, por lo tanto corresponde al Q34, ¿ya? Y este es el QH, el 1,2. Entonces, lo calculamos y me queda que vale 0,38. Y por último lo calculo con W del ciclo dividido por QH, donde el trabajo del ciclo o trabajo de neto corresponde a la suma de los 4 procesos. Y me queda que es 0,38. Y con eso corroboro que los resultados son correctos. Pongo una tabla con los valores de presión, volumen y los de trabajo y calor.
De esa misma manera va a ser la prueba que ustedes tengan el próximo miércoles. No sé si hay alguna consulta. Profe, ¿Mm? por ejemplo, si obtuve todos estos valores, ¿cómo reconozco si es que estoy con una máquina que genera calor o una que extrae calor? En este caso estamos con una máquina de Carnot. Entonces, esta es una máquina de calor. ¿Ya? No estamos con refrigeradores ni con bombas de calor. Todavía no hemos visto ejercicios de ese estilo. Ya los vamos a ver, yo creo que el día miércoles. ¿Ya? Estamos estrictamente con las máquinas de Carnot en este momento. Máquina de calor. ¿Ya? Gracias, profesora. De nada, Francisco. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió o no? Sí, profe, sí se Sí, entendió. Profe. se entendió muy bien. ¿Hacemos otro ejercicio o están cansaditos? Hagamos otro. O otro. Ya, ¿Podría hacer otro más, profe? con mucho gusto. Estos niños me encantan, ¿ya? Otro ejercicio. Una máquina de Carnot opera con aire entre dos zonas, miren, una de baja presión a 80 kilopascal y otra a alta presión. Entonces ustedes tienen que saber dónde están los de alta y dónde están los de baja presión. Si se expulsan 40 kilojoules, ya este es tipo completo de prueba. Si se expulsan 40 kilojoules por kilogramos de calor desde el recipiente de menor temperatura, y además el volumen al comienzo del proceso de expansión isotérmica es 0,6, el volumen final del proceso de expansión adiabática es 1,3, el proceso 1,2 corresponde a la expansión adiabática, determina un montón de cosas, ¿ya? Determina todo. Entonces vamos viendo, bueno, yo voy a ir escribiendo de a poco los datos que nos están dando, ¿ya? Vamos a partir con que el proceso 1,2 corresponde a la expansión adiabática. El primer paso en este tipo de ejercicio es ubicar dónde están los estados 1, 2, 3 y 4. Entonces, si el 1,2 corresponde a la expansión adiabática, yo sé que el 4,1 y el 1,2 corresponden a expansión. Entonces dice que el 1,2 es la expansión adiabática. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Después dice, fíjate, una máquina de Carnot opera con aire entre dos zonas. Una de baja presión, P3 a 80 kilopascal, y otra a alta presión. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros la presión 3, ¿cierto? Y tenemos que ubicar la de alta presión. Después dice, si se expulsan 40 kilojoules partido por kilogramos de calor desde el recipiente de menor temperatura, o sea, ni siquiera era necesario que yo dijera desde el recipiente de menor temperatura, bastaba con que yo dijera si se expulsan, porque aquí hay dos partes nomás donde hay calor, que es en el proceso de expansión isotérmica y en el proceso de expansión isotérmica. Aquí, en el 4.1, hay una absorción de calor, mientras que en el proceso de acá, de abajo, en el 2.3, cede calor, o se expulsa calor, o se pierde calor, ¿ya? Mientras que este absorbe calor el sistema o afecta calor el sistema. ¿Sí? Profe, entonces el primero absorbe y el otro libera calor. Sí, por favor, chicos, bajen eso, ¿ya? Entonces, exactamente, siempre tienes dos, esta es la fuente de alta temperatura y esta es la fuente de baja temperatura. Este es el sistema, la máquina de calor está acá. Entonces, esta máquina acepta o absorbe calor de afuera. Y el calor que pierde o cede o sale, ¿cierto? Es el de acá. Siempre que ceda calor, ese calor es negativo. Siempre que absorba calor, el calor es positivo. Acá dicen, si se expulsan 40 kilojoules, podría haberte dicho, si se expulsan 40 kilogramos de calor desde la máquina, tú tendrías que saber qué es el calor cedido, ¿ok? Después digo, además, el volumen al comienzo del proceso de expansión isotérmica es 0,6. ¿Cuál es el proceso de expansión isotérmica? Es este. Por lo tanto, el volumen al comienzo es este. Y ese es 0,6. Después dice, el volumen final del proceso de expansión adiabática es 1,3. Este es el de expansión adiabática, y este es el final, perdón, por lo tanto eso vale 1,3, ¿ok? Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos, en el estado 2, conocemos ya el volumen
Y conocemos también la presión. Como conozco el volumen y la presión, puedo aplicar la ecuación de gas ideal y determinar la temperatura. ¿Ok? Determinamos la temperatura T2 y me sale 362,8. Si yo determino esta temperatura, significa que es la misma temperatura que tengo acá. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo en el estado 2, tengo todo completamente definido. Después seguimos en el estado 2 y después yo digo, voy a determinar el volumen 3. Yo sé que el calor 2,3 es igual al trabajo 2,3 y eso era RTL logaritmo natural de V3 sobre V2. Esa ecuación ustedes la obtuvieron la semana pasada, el miércoles, o yo la obtuve y se las mostré. Por lo tanto, de aquí yo despejo el volumen 3 y me va a quedar que el volumen 3 es igual a V2 por exponencial de Q23 RTL. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado ustedes acá? Que el calor 2,3 es un valor negativo. Por lo tanto, yo en la prueba se lo voy a dar como calor positivo, como 40, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que este calor del condensador es negativo, por lo tanto le ponen en la expresión menos 40. Y ahí van a obtener el valor del volumen con la conversión de unidades correspondientes. Obtienen el valor de V3, ¿ok? Entonces en el estado 3 ya conocemos la temperatura y el volumen. Por lo tanto, puedo aplicar la ecuación de gas ideal y determinar cuánto vale la presión 3. ¿Ven? Y aquí la determiné, con cuidado con las unidades. Así en todas me apareció este kilojoule. Tener cuidado con las unidades. Y después tenemos el valor de la presión 3. El estado 2 y el estado 3 están completamente definidos. ¿Ya? Lo voy a poner verde. Están completamente definidos el estado 2 y el estado 3. Entonces, ahora yo tengo que determinar el estado 4 y el estado 1. ¿Ya? Entonces, conocemos el estado 3 completamente y el estado 4 que conocemos, el volumen. Perdón. ¿Qué hacemos para calcular el resto en el estado 4? A ver. ¿Qué aplicamos? En el estado 4. La fórmula Politrópica. Perdón, el proceso politrópico, ¿verdad? Entonces, en el proceso politrópico, como conocemos todo el estado 3, y acá conozco el volumen 4, veo cuál ecuación de esta me sirve. Pongo todas y digo, ya, en el estado, o sea, en esta ecuación, en el estado 3 conozco todo y en el estado 4 conozco el volumen. Por lo tanto, esta ecuación no me sirve porque tengo dos incógnitas. Esta ecuación me sirve porque tengo una sola incógnita que es la presión, y esta ecuación también me sirve porque la única incógnita que tengo es la temperatura. Aplico esta o esta, la que a ustedes les ajuste más o les facilite más su trabajo, ¿ya? Si uso esta, voy a determinar la presión. Si uso esta, voy a determinar la temperatura. Yo siempre uso esto, se lo he dicho ya, esta es la tercera vez que se los digo. Entonces, de aquí despejo la presión 4, sale súper simple, y me da 202,5, ¿ya? Entonces, en el estado 4 ya tengo la presión y el volumen. Por lo tanto, ahora tengo que determinar la temperatura, la cual la puedo determinar aplicando un proceso politrópico o bien utilizando la ecuación de gas ideal. Yo la hice aplicando la ecuación de gas ideal y digo que T4 es 423,8. Como tengo T4, yo sé que T1 es igual a T4 y es igual a TH. Por lo tanto, en el estado 1 ya tengo la temperatura. Por lo tanto, aquí de nuevo aplico proceso politrópico. No vayan a aplicar proceso politrópico en el 1,4. Sería en este lado nomás. Aplico el proceso politrópico que se aplica solamente para la turbina y para el compresor en este caso, ¿verdad? Entonces, aplicamos el proceso politrópico, ¿ya? Y vemos cuál, y podemos aplicar esta o esta. Esta ya no, porque todavía tiene dos incógnitas, y aplico cualquiera de estas dos. Con esta determino la presión, con esta determino el volumen. Y de aquí despejo y me queda el volumen es igual a este valor, ¿ya? Y después, para determinar la presión 1, aplico ecuación de gas ideal, o bien el proceso politrópico, ¿ya? Yo apliqué el proceso politrópico simplemente porque quise, ustedes pueden aplicar lo que quieran, y con ello ya tengo todos los valores de los 4 estados definidos, ¿ok? Entonces hago mi tabla con los resultados y veo si está correcta la disposición de los datos, ¿ya? Veamos.
Acá 80, 117, 137, 202. Va subiendo, perfecto. Aquí 06, 0885, 0881. Este es levemente menor que este, por lo tanto tiene que ir más dirigido para allá, y este más para allá. ¿Ok? Entonces los corro y me queda finalmente ordenado y me queda correcto. Siempre que ustedes hagan el gráfico, tienen que fijarse que acá esto y esto sean expansiones, o sea, que la presión final sea menor que la presión inicial y que el volumen final sea mayor que el volumen inicial. ¿Ya? Y ahora entonces nosotros calculamos los trabajos aplicando las mismas fórmulas que dijimos recién. Ya tenemos, el primer paso es calcular todas las presiones, volúmenes y temperaturas, ya los calculamos. Y ahora calculamos los trabajos, ¿ya? En el caso del 4.1 el trabajo es igual al calor, me dio 46, y siempre tiene que dar positivo, ¿ya? Los ponemos, después seguimos con los otros, el 1.2, ¿ya? Que es la expansión adiabática, como es una expansión, el trabajo es positivo, y el calor, como es adiabático, vale 0. Por lo tanto, calculamos el trabajo que me da 43,7 y el calor que me dio 0, ¿ya? Ponemos los resultados y así seguimos. Ahora con el 2.3, que es el condensador, en el condensador el calor es igual al trabajo y ambos, como corresponden además a un proceso de compresión, son negativos. El calor es negativo porque es una condensación y el trabajo es negativo porque es un proceso de compresión. ¿Ok? Y por último, en el proceso 3.4, que corresponde al compresor, como es una compresión, significa que el trabajo va a ser negativo. Y como es adiabático, significa que el calor vale 0. Y los determino, ¿verdad? Y ahí tengo los resultados. ¿Ya? Y bien, y ahí tenemos entonces el gráfico. No sé si, bueno, calculo la eficiencia, aunque no me la pidan, para verificar que mis resultados estén correctos o que al menos sean consistentes. Calculo la eficiencia, me dio 0,14 si lo hago con esta ecuación. Si lo hago con esta me da 0,14 y si lo hago con esta de trabajo por QH también me da 0,14. Por lo tanto, al menos yo sé que están consistentes los resultados. No sé si tienen alguna consulta. ¿Vamos bien? ¿Se entendió, no? Sí. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, vamos a detener.